Bueno, pues creemos que la educación está pasando por un momento bastante crítico, sobre todo después de la pandemia, que hay muchas estudiantes afectadas por toda esta situación en la que nos encontramos, que según un estudio de comisiones obreras era un alto porcentaje de las estudiantes las que se habían quedado descolgadas de la educación durante toda la pandemia, el primer estado de alarma de marzo, y creemos que durante este curso en algunos casos se han podido revertir esa situación y en otros no, sobre todo en los casos de las estudiantes con unas condiciones más precarias de aquellos institutos y facultades que se encuentran con una situación de financiación mucho más pobre. Y aparte de todo eso, teniendo en cuenta que partimos de una situación en la que la coyuntura de la educación pública no es la ideal, que sobre todo aquí en Castilla-La Mancha venimos de unos gobiernos de Cospedal y Paje criminales, que Cospedal nos quitó 500.000 millones a la educación pública de presupuesto y que no se han recuperado con el gobierno de Paje, que eso ha sentado muy mal a toda la educación pública, desde infantil hasta secundaria, también añadiendo los recortes que ha tenido la UCLM durante todo este periodo, a lo que se suman todas las políticas del antiguo rector Miguel Ángel Collado, de oscurantismo y falta de democracia dentro de la institución universitaria, y aparte de una subida de ratios que ha habido descomunal en algunos casos, incluso en algunos casos que hemos vivido desde la estructura estudiantil, de clases en los medios rurales con más de 40 estudiantes, que eso es completamente impracticable, no permite que nadie pueda asimilar unos contenidos de forma mínimamente digna. Y además, bueno, mientras se ha dado todo este proceso hemos tenido que se ha fomentado la educación concertada, que con toda la política de zonificación de Cospedal, que han seguido recibiendo beneficios, que a la educación privada nadie le ha tocado un pelo, que estas desigualdades se han acrecentado cada vez más, y creemos que ya es hora de no solo de reivindicar todas la falta de oportunidades que nos ha dado la pandemia, sino también de dejar claro que partíamos de una situación que no era ideal, que teníamos muchos problemas y que precisamente ya teníamos muchísimas reivindicaciones antes de que llegara esta enorme crisis. Aparte se suma el Real Decreto que ha propuesto el ministro Castells, que lo tomamos un poco como eje motivador de toda esta jornada, que bueno, pretende un poco seguir en la línea de las políticas que ya hemos visto en el avance de los estudios de formación profesional, ¿no? Cada vez más liberalizado, más atendiendo a las lógicas del mercado, e incluso llega a plantear este nuevo Real Decreto del nuevo ministro de Universidades que la implementación de grados iguales, es decir, que a la hora de estudiar unos estudios de grado dentro de la universidad, hasta un 40% de los créditos puedan venir de prácticas laborales como tal. Y eso nos parece completamente un atropello, porque es dar mano de obra barata a las empresas que consideran las universidades, con las que acuerdan convenios, que se sientan en los consejos sociales de estas, que tienen al final el mismo poder de decisión que tiene el estudiantado, y al final es un grave atropello porque las condiciones que tienen estas estudiantes a la hora de trabajar no son buenas, y eso hay que dejarlo claro, que en muchos casos son mano de obra barata, prácticamente gratis, y que hay muchas empresas aprovechándose de eso, y creemos que el nuevo ministerio no solo no está revirtiéndolo, sino que encima está dando pasos adelante en toda esa política. Llegó la pandemia y con ella el acelerón final de una crisis económica que hemos vuelto a pagar las de siempre. Las estudiantes nos volvemos a enfrentar a una situación académica y personal sin vistas a mejorar si no nos movilizamos por ello. Frente a ello, consideramos que debemos luchar por todos los derechos que nos han sido arrebatados y los que nos quedan por ganar. Desde Estudiantes del Movimiento Albacete denunciamos una serie de problemáticas que llevamos años sufriendo a consecuencia de los ataques a la educación pública, frente a los que contraponemos nuestras reivindicaciones. Primero, nos oponemos al Real Decreto de Castells
que abre la puerta a una reforma universitaria más amplia que expulse de las universidades a las clases populares. Segundo, exigimos una mejora en materia de derechos laborales, que se ven vulnerados a través de las prácticas académicas y del propio mercado laboral. Esto toma especial relevancia en el caso de las prácticas no remuneradas de los módulos de formación profesional. Reclamamos una gratuidad del sistema educativo en todos los niveles ante la expulsión de muchos estudiantes por no poder hacer frente a los costes. En la UCLM tenemos uno de los precios por crédito más altos del país, entre 17 y 20 euros, perfecto ejemplo de esta dinámica segregadora. Rechazamos la intromisión de las empresas en la educación, ya sea mediante prácticas que rozan la explotación laboral, su intromisión en los órganos de decisión o a través de opacos convenios como el que tiene la UCLM con el Banco Santander, facilitándoles nuestros datos. Exigimos una mayor democracia en los órganos universitarios, los cuales la pandemia ha evidenciado su excesiva opacidad y burocracia. Para que lo anterior se pueda poner en práctica, es necesaria una inversión mayor en todos los niveles de la educación pública, en detrimento de la educación privada y concertada. En Castilla-La Mancha, la educación pública sufrió grandes recortes en la era cospedal y los gobiernos posteriores no los han revertido totalmente. Para mejorar la enseñanza en los institutos proponemos una bajada de ratios a 20 estudiantes por aula. Exigimos un aumento generalizado de las plazas públicas en formación profesional, pues en nuestra provincia nos encontramos con largas listas de espera para acceder a los ciclos, los cuales indirectamente nos quieren empujar a estudiar en centros privados concertados o directamente nos obliga a dejar los estudios. Ante el crecimiento generalizado de los precios del alquiler en nuestra ciudad, proponemos un parque público de viviendas de alquiler social, obtenidas de los fondos buitres y de entidades bancarias que las mantienen vacías para especular con ellas. Por último, exigimos un plan público de atención a la salud mental, pues con la pandemia se ha puesto en evidencia el déficit de la sanidad pública en esta problemática que afecta especialmente a la juventud. Sobre un 30% de los jóvenes de Castilla-La Mancha ha sufrido un ataque de ansiedad desde el comienzo de la pandemia y además tenemos la ratio de psicólogos más baja del país, a lo que contribuye la ausencia del grado de psicología en la UCLM. Con esta serie de reivindicaciones como bandera, llamamos a todo el estudiantado de Albacete a organizarse por sus derechos, para conseguir una educación pública de todas y para todas. Los estudiantes de todo el país salimos a la calle para reivindicar una educación al servicio del pueblo ante la crisis de las élites y el desamparo de las instituciones. Sin embargo, como luchadoras por un mundo mejor, no podemos dejar de denunciar la represión que la juventud estudiante y el pueblo colombianos están sufriendo por responder en la calle de forma masiva a los ataques del gobierno títere del capital. No os rindáis, compañeras, seguid empujando hasta que caigan los lacayos asesinos del poder económico. Duque, detén la sangría, arriba las que luchan por una Colombia justa.